Continuamos entonces en el Día Mundial de la Astronomía, un día que nos tiene muy emocionados, muy contentos. Estamos celebrando nuestro día a todos los que nos interesan las estrellas, los que nos gusta observar el cielo nocturno y diurno, porque en el día también está el sol. Y por algo es que nos gusta todo esto. Y tenemos ahora como segundo expositor a alguien que ya nos vamos a ligas mayores. Vamos a presentar a ustedes y muy agradecidos porque nos donó su tiempo para esta conferencia. Sebastián Muso. Sebastián Muso es totalmente reconocido, gran divulgador, periodista científico e historiador, diría yo, de la astronomía, reconocido por casi todo el mundo, diría yo. Ha participado en 60 congresos internacionales. Imagine usted, 60, no uno, ni dos, ni tres, 60 congresos internacionales en broma. Y bueno, yo le hago bromas y le digo que parece futbolista internacional con 4 mundiales, 40 internacionales, porque ha dado en Argentina, en Brasil, en Uruguay, ha participado en Colombia, en España, en Centroamérica ya virtualmente. Ya lo conoce mucha gente y le tiene mucho cariño, porque además tiene un gran carisma y se gana a los públicos de inmediatamente. Es también, tiene la nobleza de dar un curso especial para los no videntes. Gracias a su idea, muchas personas que no tienen esa posibilidad de observar directamente el cielo conocen de la astronomía por el curso que él mismo diseñó y que ha impulsado a través de muchos años. Y no digamos profesor de cientos de estudiantes, cientos, tal vez miles, me quedo corto, creo yo, porque lo ha dado más de 30 veces. Estaba enterándome que es la 30 edición de este curso, y realmente todos sus alumnos, cuando uno habla con ellos, porque yo he platicado con ellos, lo adoran, adoran al profesor Sebastián Muso. Y por eso le hicimos una pregunta difícil. Y la pregunta precisamente es... ¿por qué es importante la astronomía? ¿Por qué es importante? ¿Por qué nos debe de importar la astronomía? Y es una respuesta a la cual les invito a que pongamos mucha atención, porque es de alguien que ha estado en el ambiente durante muchos años y que sabe lo que nos va a decir. Así que es mucha expectativa la que he puesto hoy sobre la conferencia de Sebastián Muso, gran amigo y gran profesional, con mucho respeto. Le damos la gran bienvenida a la Universidad Galileo, al Instituto de Astronomía. Bienvenido, Sebastián. Gracias, Edgar. Feliz día para vos y para los que nos están viendo. La primera respuesta, en nuestro caso, debería ser ¿para qué sirve la astronomía? Para ser amigos, ¿no? Porque ciertamente ha sido una actividad que nos ha juntado a un montón de personas que tenemos la misma inquietud o la misma pasión, y siempre estar reunidos alrededor de una pasión está buenísimo. Así que me parece que esa es una respuesta que podemos dar la mayoría de los que estamos acá en la sala, la mayoría de los que nos están viendo por distintas redes sociales. Compartir, generar una comunidad a través de algo que nos interesa. Hay pocas ciencias, muy contadísimas, ramas de la ciencia que lo permiten. Y la astronomía es una de esas, ¿no? Muchos de nosotros tendremos el recuerdo de participar de una asociación de astronomía, el de salir en grupo al campo a observar, viajar a un observatorio o a un planetario para disfrutar de su oferta cultural, o quizás eso, de participar en un congreso o en un curso donde encontramos pares, encontramos personas cuyas historias se nos parecen. Hay un gran educador que nos dejó hace poquitos años, que se llamaba Ken Robinson y que hablaba de, bueno, la tribu a la que pertenecemos, ¿no? Probablemente los que nos estamos haciendo el tiempo para festejar el Día de la Astronomía con este evento, formamos parte de la misma tribu, esa que cuando
habla de astronomía no habla de un trabajo en el sentido de lo fatigoso o lo sufrible de pasar el tiempo con él, sino todo lo contrario, donde las horas realmente las dedicamos con gusto y se pasan muy rápido cuando estamos hablando de estos temas. ¿Para qué sirve la astronomía como ciencia o ya fuera de lo particular de cada uno de nosotros? ¿Para qué sirve o ha servido a la humanidad? A mí me gusta siempre hacer la broma de que, bueno, sirve para comer, ¿sí? La astronomía nace para darle al hombre un ordenamiento, un encontrar los patrones repetitivos en el cielo, esas constelaciones que volvían a estar arriba de nuestras cabezas, ese punto donde el sol volvía a salir exactamente por el mismo lugar del horizonte, esa luna que volvía a tener la misma forma en el cielo. Todo eso nos generó la posibilidad de armar relojes y calendarios, ¿no? Relojes de sol o relojes adaptados a algún grupo de estrellas, como son los nocturlabios, los astrolabios y calendarios. En la mayor parte de las culturas, una mezcla de reproducir los movimientos aparentes del sol y de la luna para armar nuestra forma de medir el tiempo y organizar nuestra vida cotidiana. Yo siempre hago una caricatura de que la astronomía nace para saber cuándo sembrar, cuándo cosechar y cuándo rezarle a algún dios para que no se me enoje. En definitiva, esa mezcla de lo productivo y lo espiritual, de alguna manera tiene el origen en la astronomía y dejamos de necesitar movernos por grandes extensiones en el mapa para poder asentarnos organizadamente en un lugar alrededor de ese calendario provisto por la astronomía. Empezamos allá en la Mesopotamia asiática, entre los ríos Éufrates y Tigris, a armar una observación sistemática del cielo. No mirarlo cuando un objeto estaba favorable para verlo. De hecho, como hacemos en la actualidad, ¿no? En la actualidad miramos Marte cuando está relativamente cerca, en oposición, o nos interesa el Sol cuando tiene mucha actividad, o la Luna cuando hay eclipse, pero en realidad estos pueblos asirios, sumerios, babilónicos, en definitiva, observaron todo el tiempo, durante mucho tiempo, un mismo objeto y pudieron armar una cosmovisión muy efectiva con esa observación sistemática del cielo. Esas observaciones que también registraron, como lo hacemos hoy, ¿sí? En tablas cuneiformes aparecen listas de estrellas, ¿sí? Catálogos de estos objetos, reglas para armar un calendario, tablas para armar un reloj de agua o los esquemas para armar el de sol, en un cielo que entendíamos por aquel entonces nos daba señales, que formaba parte de nuestra vida cotidiana cuando no teníamos los cielos lumínicamente contaminados que tenemos hoy, ese manto oscuro tapizado de estrellas a la noche era ciertamente parte de nuestro entorno, ¿sí? Así que comenzamos a orientar nuestras construcciones a esos puntos importantes en el cielo. Acá vemos templos egipcios, ¿sí? Uno de los más conocidos es el templo de Karnak, y vemos una calle donde termina en una puerta y en esa puerta está orientada perfectamente a la salida del sol, ¿sí? Durante el solsticio del verano, el día que comienza el verano para el mundo egipcio. U otra puerta exactamente contraria, ¿sí? En la otra punta de nuestra órbita alrededor del Sol, en el día que comienza el invierno. Estas alineaciones, ¿sí? Constituían a estos edificios no solo en un
reducto religioso o de culto o de reunión de algún grupo social, sino también eran observatorios, eran lugares donde yo podía ubicarme y hacer una observación crítica del cielo, saber que era un determinado día si el sol salía a través de tal pasillo o estábamos en otra época del año, si la observación del sol, la luna o alguna estrella en particular nos aparecía entre las rendijas, ¿sí? O hitos de alguna construcción que se había hecho a tal efecto. Así empezamos a poblar el cielo de estrellas a través de distintas cosmogonías. Esta es otra vez una representación de los egipcios y Nut como si fuera una mujer que nos está envolviendo con ese manto de estrellas. La barca del sol, ¿sí? Que tenía que hacer como una vuelta muy rápida para aparecer a las pocas horas en el horizonte opuesto y volver a iluminar nuestros días. Y armamos los primeros mapas de estrellas, ¿sí? Acá en el templo en Dendera, una suerte de planetario de piedra antiguo, ¿sí? Un techo abovedado donde están dibujadas las constelaciones que veían los egipcios. Y todos los pueblos vieron constelaciones diferentes, todos los pueblos pusieron en el cielo sus anhelos y las cosas que temían, ¿sí? Su vida cotidiana, las cosas que deseaban y necesitaban tener cerca todas las noches, las cosas que temían y más vale ubicarlas lejos. Así los pueblos navegantes poblaron el cielo de redes, peces, barcos, los cazadores con arcos, flechas, osos, los pueblos andinos de América del Sur poblaron el cielo de los mismos compañeros que tenían en su entorno más cercano. Aparecen cuises, serpientes, llamas, vicuñas, sapos. En definitiva, el cielo era de algún modo el reflejo de lo que encontrábamos todos los días. La astronomía, por supuesto, nos sirvió siempre, y aún hoy lo hace, para orientarnos, ¿sí? En la Tierra o cuando el hombre empezó a surcar los mares, empezar a ver a qué altura se encontraban las estrellas, me daba el indicio de en qué lugar del globo yo me encontraba, qué tan alto o bajo estaba yo con respecto al ecuador, del mismo modo que podían estarlo las estrellas en una representación de cuadrícula como la que armamos en nuestros mapas, ¿sí? Así aprendimos justamente a medir el cielo, a medir sus grados, sus minutos y sus segundos, o sus horas, minutos y segundos para las coordenadas astronómicas. En esto fueron extraordinarios los árabes. Si repasamos en nuestra mente los nombres que recordamos de estrellas importantes, la mayoría vienen de esta cultura, ¿sí? Al-Nitak, Al-Nilán y Mintaka para las Tres Marías, Betelgeuse para la estrella roja, brillante de esa misma constelación de Orión, Regulus. Encontramos un montón de objetos que me recuerdan que esos mapas que armaron los árabes, esos instrumentos que armaron los árabes para medirlo, porque en realidad nos llegaron astrolabios, sextantes, cuadrantes, o fíjense este instrumento muy simple, ¿no? Es una especie de ballestilla, son dos varas graduadas, ¿sí? Para poder medir cuán distante estaba un objeto de otro, o del horizonte, o del punto que yo tuviera exactamente arriba de mi cabeza. La astronomía nos ha servido para saber cómo es nuestro propio lugar, cómo es la Tierra, ¿sí? Ya me estoy yendo para mucho más adelante en la historia y tenemos grandes astrónomos como Newton,
Huygens, Halley, Cassini, acá precisamente la imagen del Observatorio de París en la época que este italiano Giovanni Cassini lo presidía el observatorio, y los dos modelos se empujan, ¿no? La idea de Cassini, que suponía que la Tierra era más como un huevo donde las protuberancias estaban por los polos, o el modelo de Newton, ¿sí? Que suponía que nuestro planeta estaba achatado por los polos y ensanchado en el ecuador, con algunas variantes bastante parecido a lo que entendemos hoy. Nos acerca más en nuestro planeta a una figura geométrica. También tuvimos los problemas para determinar cuál era nuestro lugar en el mar o en la tierra. La latitud era muy fácil, ¿sí? Siempre un grado correspondía a 111,12 kilómetros en cualquier parte del mundo, no así la longitud, que había una correspondencia de 110 kilómetros por cada grado de longitud, ¿sí? Pero solo en una parte del mundo, solo en el Ecuador. A medida que bajaba o subía del Ecuador hacia los polos, ese grado de longitud correspondía a cada vez menos espacio en el mapa, en tierra o en agua, ¿sí? Y en definitiva, esta situación llevaba a accidentes de los buques, a muertes de sus tripulantes y a pérdidas cuantiosas de las coronas, sobre todo, que se hacían a la mar, ¿sí? Portugueses, españoles, holandeses, británicos, armaron una suerte de concurso a ver quién podía, desde el lado de la astronomía o desde otra rama de la ciencia, solucionar el tema de la longitud. Y así fue como incluso la corona británica armó una junta de la longitud, presidida por quien le da nombre al cometa más famoso de la historia, Edmund Halley, y hasta puso un premio alto, ¿sí? De 20.000 libras esterlinas para quien lo solucionara. Halley quería que fuera un astrónomo el que lo solucionara, y le salió mal porque terminó siendo un relojero, Harris, ¿sí? Quien, armando el primer reloj mecánico de la historia, encontró un modo para poder medir esas dos cosas que se necesitan en la longitud: el tiempo y el espacio, ¿sí? Lo que yo me trasladé y el tiempo que tardé en trasladarme. Así siempre esperamos, ¿sí?, tener del lado de la astronomía algún reloj en el cielo que nos diera las mismas oportunidades que nos armaba el reloj de Harris. Y lo pensó Galileo Galilei. Él dijo: las 4 lunas que giran alrededor de Júpiter, que acabo de descubrir, funcionan como una suerte de reloj. Esas lunas siempre giran en el mismo periodo, en la misma velocidad, alrededor de aquel planeta, ¿sí? Y si yo conozco esos periodos y veo la posición que se ubican estas lunas con respecto al disco del planeta, en definitiva tendré algo así como un reloj para poder observar desde cualquier parte del mundo en que yo me encuentre. Y claro, esto tenía que utilizarse en los barcos, y en los barcos la cosa de la observación astronómica era muy complicada. Galileo terminó inventando el chelatone, una suerte de telescopio adherido a un casco que se ponía el observador para poder, moviendo su cabeza, apuntar a, en este caso, Júpiter con sus lunas, aun cuando sus manos estuvieran ocupadas en agarrarse del enorme bamboleo que tenían los barcos en alta mar. Así que este instrumento, que en definitiva no terminó de usarse demasiado, fue una hermosa curiosidad. Incluso Galileo pensó un poquito más y dijo: ¿y si el observador, en vez de estar agarrado a algún poste del barco, termina flotando en una bañadera que encontremos en cubierta,
sería algo así como una compensación por el movimiento del agua. Estaba casi armando una montura hidráulica, Galileo, a principios del siglo XVII. No se usaría en los barcos. Lo terminaría usando este método un sacerdote jesuita nacido en lo que hoy es Argentina, que no existía por entonces, y luego trabajando en lo que hoy sería el noreste de Argentina, el sur paraguayo y brasilero. Estoy hablando del padre Buenaventura Suárez, ¿sí? Un jesuita que estudió en el Colegio Máximo, lo que luego sería la Universidad de Córdoba, una de las tantas antiguas casas de estudio que tiene nuestro continente. Se forma allí, se va a una reducción jesuítica junto con los guaraníes, un pueblo oriundo de esta región que yo nombré hace un poquito, y entre muchas actividades que tiene encomendadas en estas mega ciudades que fueron en su momento, hoy desgraciadamente ruinas, es la de determinar la longitud de una treintena de emplazamientos de los jesuitas en esa zona. Una tarea muy difícil que requería de un telescopio. Buenaventura pide telescopios a Europa. Europa nunca le responde ese pedido o casi que se lo responde, pero cuando ya había desarrollado toda la tarea, estaba viejito, ciego y ya en un retiro en lo que era la ciudad de Asunción, hoy Paraguay. Así que Buenaventura se las ingenia para construir sus propios telescopios. Lo hace con los aborígenes del lugar y lo hace con estas cañas enormes que crecen en ese entorno. Llega a armar telescopios con cristales de cuarzo pulidos, muy posiblemente ayudados también por los propios ríos caudalosos que pulían naturalmente alguna de estas piezas, en esas cañas para que fueran totalmente rectas, seguramente ayudado por agarraderas de hierro fundido, el mismo hierro que usaba Buenaventura para fundir y armar las campanas de cada una de las iglesias, de cada una de estas treintenas de reducciones jesuíticas en el lugar. Y Buenaventura arma telescopios de hasta 22 metros de largo. Hace observaciones extraordinarias. Con las lunas de Júpiter determina la longitud de todos esos sitios con enorme precisión. Compartía Buenaventura sus observaciones con científicos como Celsius, como Halley, probablemente también con Newton, al cual él le traduce el libro de Los Principias al portugués. El primer científico moderno de todo el continente americano. Buenaventura termina publicando sus estudios en la Royal Society 3 años antes que en Francia lo hiciera Benjamin Franklin. Así que es de todas las Américas el primer científico en la visión moderna como tal, ¿no? Y ahí el libro El Lunario de 100 años de Buenaventura. ¿Para qué más sirve la astronomía si no es para mostrarnos cómo es nuestro planeta, ubicarnos en él, ordenar nuestras vidas? En definitiva, hoy sirve mucho para conocernos, para conocer esa historia del sistema solar que hoy vemos reflejado en los exoplanetas. Una historia de descubrir planetas alrededor de otras estrellas que arranca hace un montón, en 1991, cuando descubrimos un planeta, en realidad fueron 3, girando alrededor de una estrella muerta, de un pulsar. Años
Más tarde, en 1995, se descubriría el primer planeta girando en torno a una estrella que se porta bien, a una estrella como el Sol, una que en su interior, en su núcleo de millones de grados centígrados y enormes presiones, transforma un elemento químico en otro, fusiona átomos de hidrógeno para que se conviertan en helio y en ese proceso emitir luz, calor, ¿sí? Y algunas otras partículas también que emanan de las estrellas. Alrededor de una estrella entonces de ese tipo en 1995 descubríamos el primer exoplaneta. Hoy la cuenta ya va a más de 6.000 y muchos de ellos, como lo comentó Alfredo hace muy poquito, muchos de ellos nos van contando incluso qué tan particulares somos nosotros, qué tan poco probable es que los planetas chiquitos estén apiñados cerca de la estrella y los planetas gigantes estén casi duplicando sus distancias alrededor del astro al cual le giran, como es en el caso de los 8 planetas con respecto al Sol. ¿Qué tan distintos pueden ser los objetos muy masivos, calientes, ¿sí? Girando en torno a sus estrellas, acoplados gravitatoriamente con el hecho de que siempre le dan la misma cara a su Sol y hay otra que está hundida en el frío y la oscuridad del espacio? Nos cuentan cómo es el escenario de formación planetaria, que ese sí nos confirma que nuestras ideas de hace décadas de una nube de gas y polvo en rotación que dio origen a los planetas alrededor del Sol hace más o menos 4.600 millones de años, eso sí estaba bastante acertado, ¿sí? Y tenemos que hacerle muy pocas correcciones para que pueda explicar lo que observamos hoy. Así que mirando hacia afuera, pareciera que nos empezamos a conocer mejor a nosotros mismos. Yo creo que la astronomía sirve para soñar también, sirve para ver cuánto hemos avanzado, cuán rápidamente lo hacemos ahora que los cambios se dan de un modo extraordinario. Hay un dato que a mí me gusta repetir y es el 99% de los hombres y mujeres que han generado conocimiento en la historia de la humanidad, todos, ¿sí? Desde esos antiguos observadores de la Mesopotamia asiática con los que comenzamos la charla, hasta Einstein, Marie Curie, Maxwell, o los que se encuentran hasta hace muy poquito aportándonos conocimientos, todos suman el 1% del total. El otro 99% es contemporáneo a nosotros, está en este momento generando conocimiento. Por eso la humanidad aprende hoy de forma exponencial. Los cambios que antes se daban en algunos cientos o miles de años, hoy se dan en décadas o quizás en menos. Vivimos una época extraordinaria de conocimientos astronómicos, de revoluciones tecnológicas. Estamos a 1, 2, 3 años de que una nueva generación de telescopios con tecnología mucho mejor que los anteriores revolucionen, estoy seguro, la astronomía, nos muestren objetos y fenómenos astronómicos que hoy nos pueden resultar impensables. Estamos en la época que volvemos a la Luna, que estamos ya pensando en Marte, que seguramente en la próxima década varias, ya no dos como en la actualidad, varias estaciones espaciales surquen la órbita media de nuestro planeta y allí se desarrolle más la ciencia, también nazca una nueva forma de turismo, el turismo espacial, que hoy es muy incipiente
puede encontrar en estos espacios la posibilidad de que ya no una, una docena de personas, sino algunos cientos o por qué no miles, vean a la Tierra desde esa perspectiva única que conseguimos a unos 400 o 500 kilómetros de altura. Eso es probablemente lo que nos pase dentro de muy poco, ¿sí? Que podamos entender que esas fronteras entre los países no existen, que las tormentas de arena que ocurren en el Sahara viajan por todo el océano Atlántico para fertilizar el Amazonas, que veamos desde el espacio esos enormes conjuntos de diatomeas que parecen iluminar los océanos fríos de nuestro planeta, que entendamos la fragilidad de esa finísima capa atmosférica que es la que nos ha permitido la vida, como también lo estábamos charlando en este evento hace un ratito. Esta es la época que vivimos, la época en la que justamente podemos soñar con lo que tiene la astronomía para regalarnos, soñar con convertirnos en una especie que salga, ¿sí?, de ese planeta donde nació y empiece a armar bases de investigación en la Luna. Probablemente la Luna sea en la próxima década un lugar parecido a lo que hoy es la Antártida, un lugar donde algunos países podemos ir, armar una base, trabajar allí, aprender cosas que en ese entorno son más favorables de estudiar que en otro, generar recursos y seguramente, ¿sí?, como lo ha hecho la astronáutica hasta hoy, mejorar nuestra vida cotidiana, entendiendo a esto como generar tecnologías, ¿sí?, que nos hagan la vida mucho más fácil desde las comunicaciones, la indumentaria, la medicina, la ingeniería, como lo hacen hoy las investigaciones que se desarrollan en la Estación Espacial Internacional. Es muy posible que en pocos años estemos viendo como una posibilidad real viajar a Marte. En definitiva, me parece que ahí tenemos algo muy interesante. Tenemos una empresa, un objetivo difícil tecnológicamente, muy desafiante en lo económico, y probablemente esa sea la parte mejor, una empresa que nos pueda unir como humanidad, donde probablemente no sea suficiente el conocimiento y los recursos de unos, sino más bien el trabajo coordinado de muchos actores, de muchos países, de muchos científicos, de otras profesiones, que nos pongamos en la mira de convertirnos en una civilización interplanetaria. En esa misma línea de viajar por el espacio, como lo hemos hecho desde hace unos 80 años, ¿sí? No, 60, esta imagen me parece justamente la mejor imagen para terminar esto de una astronomía que nos hace soñar, ¿sí? Es el proyecto de armar pequeñas naves tipo chip, ¿sí?, que puedan en un volumen muy pequeño y sobre todo en un peso muy reducido, cubrir nuestras necesidades de estudio, de tomar información de mundos distantes. Esos chips podrían estar llevados por una enorme vela, como si fuera una vela solar, ¿sí? De hecho, acelerada por un pulso láser que hoy perfectamente podría enviar ALMA, el observatorio del submilimétrico más grande del mundo, ubicado en la meseta del Chañantor, en el norte chileno. Y lo bueno es que cuando desarrollemos en los próximos años la tecnología para armar esta vela,
cuando podamos reducir una nave espacial al tamaño de un chip. En cuanto al costo económico, será medianamente lo mismo armar una o armar 50. Mandar una nave al planeta que gira en torno a la estrella más cercana al sistema solar, como es Próxima Centauri, o enviar decenas de estas naves a la veintena de estrellas más cercanas al Sol. Empezar de verdad a explorar al menos nuestro entorno más próximo, ¿sí?, de la Vía Láctea, de esa estructura enorme en la que estamos inmersos, y esa a su vez como una de cientos de miles de galaxias que hay en el universo. Pero para eso sirve, creo, la astronomía, para haber alzado hace algunos miles de años la vista al cielo y preguntarnos qué eran esos puntos luminosos que tenía sobre mi cabeza. Empezar a arriesgar con algunas respuestas. Hay una respuesta que a mí me encanta, y es que cada punto luminoso que yo veía en mi cabeza era una fogata, y que mi fogata, esa que me estaba calentando durante la observación, se vería igual desde lejos. En definitiva, creo que esta hermosa metáfora tendrá sentido el día que hagamos el descubrimiento de la historia de la humanidad. Si llegamos a descubrir pronto o más tarde que hay vida fuera de la Tierra, ese punto luminoso será la fogata de otro que se está preguntando lo mismo que nosotros al mirar el universo. Ha servido para, hace 35.000 años, en un hueso, armar primitivas marcas con algún cincel que nos mostrara el paso de las lunaciones y armara nuestro primitivo calendario. Ha sido el que nos permitió descubrir nuevas tierras cuando pudimos salir del recorrido de las costas para adentrarnos en el mar guiado por las estrellas, ¿sí? Allá me acuerdo un libro de Copérnico. Copérnico tenía 19 años cuando Colón descubre América, y se equivoca en su libro. Dice: nuestro planeta es más tierra que agua, porque a toda la tierra que conocíamos ahora está el nuevo mundo descubierto por aquel navegante, ¿sí? Luego fuimos aprendiendo bastante más de nuestro planeta, empezamos a mandar naves a otros planetas para descubrirlos, para conocer sus secretos, para aprender incluso que no eran en algunas condiciones tan diferentes al nuestro, y ahora nos sirve para empujar la tecnología, empujar nuestros sueños y tratar de convertir lo que hasta hace muy poquito era ciencia ficción en una realidad. Así que no sé, Edgar, si logré responder la pregunta de ¿para qué sirve la astronomía? Sí, hace muy clara de para qué sirve, y nos deja pensando con lo que has dicho de los últimos avances en la Luna, que va a ser como ir a trabajar a la Antártida dentro de pocos años, y que ya poco a poco tenemos que irnos acostumbrando a todas estas cosas que antes se consideraban como ciencia ficción. eh, la astronomía como que nos va dando hints de esto, ¿verdad? Nos va llevando y nos va alumbrando el camino de cosas que van a suceder unos años después. Ahora, está ahora también entonces muy importante lo que es la astronáutica y las ciencias espaciales. ¿Cómo relacionamos? Y yo te quería hacer la pregunta, ¿las ciencias espaciales se dan porque la astronomía busca respuestas también? Por eso tenemos tantas misiones. Yo creo que sí. Bueno, hoy por hoy la tecnología espacial no es solo para la astronomía, digamos, no es solo para los satélites, no son todos astrofísicos, no están apuntando
siempre al cielo. De hecho, yo soy de un país que tenemos muchos satélites y todos apuntan hacia abajo, ¿sí? Porque el objetivo de Argentina es armar satélites para estudiar la Tierra, ¿sí? Y la mayoría de ellos, salvo dos que tenemos de comunicaciones, son satélites de observación de la salinidad de los océanos o de las condiciones del subsuelo, pero siempre mirando para la Tierra. Las constelaciones de satélites más numerosas que tenemos en la actualidad son constelaciones de comunicación, ¿sí? Empezando por Starlink, One y otras empresas que, bueno, no, nos guste o no, protestemos o lo festejemos, poblarán el cielo de los próximos años en miles de instrumentos. Y los otros, como vos decís, ¿no? Desde las primeras naves que fueron visitando los planetas, las que tenemos hoy, girando en torno a algunos objetos de los cuales estamos aprendiendo mucho, o incluso hasta los telescopios espaciales que se adentran con la vista hacia los primeros millones de años del universo. Todo eso es tecnología impulsada por querer aprender más sobre el cosmos. La astronomía genera la curiosidad y la curiosidad yo cada vez me convenzo de que es una necesidad muy grande para el hombre porque está dispuesto a invertir miles de millones de dólares o de euros para satisfacerla. Por eso es que crea el colisionador de hadrones, por eso crea el telescopio espacial James Webb, por eso sigue manteniendo a las Voyager, que son estas lindas naves que todavía nos siguen alimentando con información que gracias a ellas, ¿qué te parece? Gracias a ellas sabemos cómo es el Neptuno, por ejemplo, porque creo que no ha habido otra misión que haya llegado ahí. Eh, No, de hecho, están planificadas dos, pero entre lo que sí, van a tardar en lanzarlas y todo lo que van a tardar en llegar a Neptuno, ¿sí? Tendremos que ser muy un- pacientes. sí, 40 años más que probablemente, ¿verdad? Pero estas Voyager cumplieron con la misión de darnos unas imágenes muy bonitas de esos planetas y también después de darnos dónde termina la influencia de la atmósfera solar. Unas naves tan tremendas que funcionaron tan bien, pero según mi opinión, que tal vez está viciada, tal vez está sesgada, es porque la astronomía las pidió, la astronomía pidió esas misiones porque quería contestarse la pregunta, ¿cómo son esos planetas? ¿Cómo son esos satélites de esos planetas? ¿Hasta dónde llega la influencia del Sol? Y entonces la astronáutica y todos los ingenieros en ciencias espaciales construyen esos aparatos, ¿verdad? Es decir, descubren nuevas tecnologías, implementan estas nuevas tecnologías, pero es porque atrás hay una curiosidad de alguien que dice, yo quisiera saber cómo son esos satélites, cómo están constituidos esos planetas, o hasta dónde llega la influencia del Sol. Y entonces, Y luego esa tecnología, fíjate que va a nuestra vida cotidiana con nuevos materiales que utilizamos en nuestra ropa, en nuestros vehículos, con instrumentos que nos sirven para el diagnóstico médico, por supuesto mejorando exacto, nuestras comunicaciones, nuestro modo de almacenaje de información. Digo, estoy pensando en sí. cosas pensadas para la astronomía inicialmente y que cada vez más rápido se incorporan en nuestra vida cotidiana, ni hablar de las más de 10.000 patentes que hoy por hoy ya se cuentan en las investigaciones de la Estación Espacial Internacional, ¿no? Cuando alguien nos pregunta, bueno, ¿para qué? Ya no, ¿para qué sirve, como hiciste la pregunta vos, sino por qué de la astronomía o de la exploración espacial? Es porque, por ejemplo, muchísimas patentes de medicina se han logrado en ese entorno en particular, ¿no? Con lo cual ya queda totalmente deslegitimada la pregunta de por qué la inversión en el espacio cuando hay problemas en la Tierra, porque precisamente nuestra exploración del espacio muchas veces nos ha ayudado a resolverlo.
porque es algo que siempre sale en algún momento, porque están gastándose miles de millones de dólares en naves espaciales o si no sirven para nada, o para qué sirven, y la gente se pone en un plano así. Pero es bueno que toquemos eso en el Día Mundial de la Astronomía, porque la verdad, como tú dices, todo eso regresa y hoy lo estamos disfrutando como celulares, como WhatsApp, con Waze, con una serie de tecnologías que antes no teníamos y que hoy casi que no podemos ni vivir sin ellas. Aquí está el O que ya celular. las hemos descartado. Pensá Sí, que hemos usado durante algunos años los CD para almacenar información, cosa que hoy ya no lo hacemos, ya usamos de un acuerdo. pendrive o usamos otra tecnología de almacenaje Cierto. y en definitiva eso nació de la necesidad de alguien que dijo, quiero enviar un mensaje, pero quiero enviar música, palabras, imágenes, todo en un mismo dispositivo. Y le dijeron, Carlos, eso no existe. Bueno, entonces armemos el primer CD de la historia para montar en las Voyager los que hoy conocemos como los discos de oro, ¿no? Un astrónomo, un astrofísico, tal vez vino de un observador del cielo. Esa pregunta llevó a esa construcción de estas tecnologías que no existían y que se hicieron para esa misión, ciertamente, pero después se aplican y se aprovechan para todo el beneficio, para toda la gente, para todo el mundo. Y es lo que a veces falta ver toda la película. A veces no vemos toda la película y yo diría que es un beneficio, si no directo, pues es indirecto de la astronomía, porque la astronomía fue la que planteó la pregunta que a veces es cae mal, que a veces es hasta una pregunta que, ¿cómo preguntan eso si eso no se puede contestar? Claro que no se puede contestar hoy, pero si hacemos una nueva tecnología, como se hizo con el telescopio espacial James Webb, que es tecnología nueva, se va a poder contestar. Y es la pregunta que empuja. Por eso a los astrónomos a veces no les caemos bien a mucha gente porque hacemos muchas preguntas que no son cómodas. No son cómodas las preguntas porque no está la respuesta. No se sabe la respuesta. Y para poderla contestar se necesita inventar algo, hacer algo nuevo. Y ahí estás dando un ejemplo muy bueno de algo nuevo, tecnología nueva que después se disfruta en todo en el día a día, en miles de ejemplos que has dado de aplicaciones tecnológicas que se usaron en el espacio para astronautas en en una primera etapa y luego ahora se usan en el día a día. Y eso es importante que quede grabado, que quede aquí platicado, como siempre hemos platicado en nuestros diálogos, porque que se sepa que es por la astronomía también, por la astronomía que algún día plantea preguntas un poco insolentes, digamos, pero preguntas que son necesarias que contestemos. Y hay Creo preguntas. que la clave, Edgar, está, no sé, en lo que yo trataba de transmitir al final de mi presentación con las imágenes, ¿no? El hecho de eh, vivimos en una época magnífica. Por ahí no nos damos cuenta precisamente porque somos protagonistas de ellas, ¿no? Pero es la época de volver a la Luna, de estar a menos de 10 años, de pisar por primera vez otro planeta, de probablemente estar a 10 o 15 o 20 como mucho, de enviar estas pequeñas naves a decenas de otros sistemas planetarios, de armar más o menos en el mismo tiempo telescopios espaciales que virtualmente tengan el tamaño del sistema solar. Hoy hay diseñados telescopios espaciales que literalmente van a tener el tamaño de la órbita de Júpiter, ¿sí? Y que el espejo, también virtual, porque no sería algo construible, pero funcionaría como una especie de lente gravitatoria, podría tener el diámetro del Sol, ¿no? Ya no un telescopio de 6 metros como nos entusiasma el web, sino de 1,5 millones de kilómetros. Si solo imaginamos lo que puede llegar a ser ese salto dentro de 20 o 30 años, realmente va a poner a la astronomía como herramienta para conocer el universo, para conocernos a nosotros mismos, como diría Sagan, en un plano que hoy
solo puede entrar en el terreno de la ciencia ficción. Te están mandando, hay una que dice, es de Renato Fernández en Guatemala, dice, ¿hay algún punto de inflexión que se reconozca a partir del cual se dispara la astronomía? Bueno, a ver, probablemente lo podemos poner en la utilización del telescopio para la astronomía. Podemos poner seguramente un punto de inflexión con Galileo y con el uso del telescopio para apuntar al cielo. Eh, Ese me parece que claramente tiene que ser uno, eh, muy cerquita. Bueno, toda la mecánica celeste de Newton probablemente lo podamos poner en otro. Eh, pero si yo elegiría un punto de inflexión sería Galileo y mirar más allá de lo que nos permiten nuestros ojos. Desde Galileo que hace el gran punto de inflexión. Entonces, yo no sé si estás de acuerdo en que estamos a punto de tener otro, porque es el telescopio espacial James Webb, es como que apareciera otro Galileo en este momento que está reconociendo cosas que a veces necesitan una explicación. Este James Webb para mí es otro Galileo. Sí, y lo fue, a ver, y lo fue el monstruo de Herschel a finales del 1700, y lo fue Monte Palomar en algún momento, y lo fue el telescopio espacial Hubble, sin dudas, ¿no? Quizás, eh, bueno, esto también está en progreso, no sabemos qué nos va a regalar el James Webb, ¿no? Sabemos sí, claramente, cuán revolucionario fue en la escala del tamaño del universo conocido el telescopio espacial Hubble, ¿no? Eh, y entonces ahí podemos hacer una listita de los distintos Galileos que hemos tenido en la historia. A mí me pasa, debo decirlo, que me pasa que a mí me gusta observar, me gusta leer de astronomía, me gustan los libros, me gusta, pero cuando me dicen, ¿pero por qué es importante? Por eso te hice la pregunta, ¿por qué es importante la astronomía? Me cuesta armar la respuesta, cuesta armarla, porque es algo que le gusta a uno y yo creo que muchos de los de la comunidad astronómica se identificarán con esto. Nos gusta, lo hacemos porque nos gusta y es tan obvio que y cuando alguien nos hace una pregunta así, nos desarma y no sabemos a veces contestarla bien. ¿Por qué es importante la astronomía? Pues por eso tenemos que armar la respuesta así como tú la armaste muy bien el día de hoy, Yo ampliando creo, diferentes Creo, aspectos. Edgar, que la astronomía, a ver, también va a sonar muy fanático, pero creo que la astronomía nos define como seres humanos, ¿sí? La astronomía nuclea esas preguntas de cómo es el entorno más grande que nos podemos imaginar, cómo nació todo, pero todo en serio, todo es el universo completo, de dónde venimos, mucho más allá de lo que nos pueda preguntar la biología, desde luego, que tiene que ver con nuestro origen dentro de la Tierra. Esas preguntas fundamentales son, de algún modo, las preguntas de la astronomía. La curiosidad más primitiva, no primitiva por algo inferior, sino por primera, le corresponde a la astronomía. Cuando yo decía, ¿quién fue el primer astrónomo? Bueno, seguramente un señor o señora que salió de su cueva, miró para arriba y se preguntó qué eran esos puntitos luminosos que tenía cuando el sol se escondía sobre el horizonte. Y sus respuestas habrán sido las primeras respuestas astronómicas. Y yo decía, sus primeras representaciones de algunas constelaciones, como hoy entendemos, aparecen en cuevas de pinturas rupestres como Lascaux en Francia, o sus primeros calendarios con incisiones en huesos o piedras, habrán sido nuestras primeras formas de sistematizar ese cielo, y ese cielo entendido
nos dejó en un mismo lugar y nos dio el tiempo para empezar a progresar en ese sitio, o sea, sin necesidad de ir corriendo a la planta que creciera en otro lugar o al animal que se encontraba en otro sitio. Si vamos a eso, la astronomía es el gran hito de la historia de la humanidad. ¿Sí? Mirar el cielo y no solo mirarlo, sino haber aprendido a observarlo, es decir, a mirarlo críticamente, quizás nos constituya como civilización. Así que nada más y nada menos que eso es la importancia de la astronomía. Me quedo con esa línea, sí, eso es fantástico. Es lo que nos constituye como civilización. Me quedo, me las guardo, las copio, te las copio y las Hoy, subo. hoy lo tenemos en tu muro, ¿no? Como frase. Sí, seguramente. Es lo que nos constituye como civilización. Fantástico, maravilloso. Me encanta eso y creo que solo vos podías decirlo. Así que no me queda más que agradecer tu tiempo, agradecer tu entusiasmo, todo lo que transmitís y obviamente pues se cumple una vez más tu calidad de persona, como todos tus alumnos dicen, y aquí lo vemos delante de todos. Muchas gracias Los, por ver. los tengo sobornados, Edgar, por eso te hablan bien de mí. Gracias por habernos dado este tiempo para celebrar el Día Mundial de la Astronomía. Te agradecemos mucho y Gracias, pues, un gracias abrazo por la invitación, Edgar, como siempre, y bueno, y seguimos disfrutando del día. del día. Muchas gracias. Excelente.